Doctores y enfermeras de Reddit, ¿cuál has sido tú? ¿Por qué no llegaste antes? Cerrar admiración, cerrar interrogación momentos. Ex médico aquí. Llamé a un paciente que se había cortado la pierna mientras cortaba leña aproximadamente una semana antes y ahora le picaba mucho. Viejo caballero, no conducía, vivía solo. Llegó a su casa, desenvolvió la pierna hinchada impíamente y descubrió que había tratado de superpegar la herida cerrada y los gusanos habían comenzado a crecer dentro. La picazón que sentía eran los gusanos que se retorcían bajo su piel. En el lado positivo, los gusanos probablemente le impidieron desarrollar sepsis. Cierto. Solo esperaba piel seca o algo así. No, ya sabes, atacar al arroz. Bueno, el arroz ahora está muerto para mí. Sí, fui yo mismo un tiempo después de eso. El chico de la imagen aquí. Tengo 1.000.000 de estos, trabajo con pacientes vasculares y heridas. Tenía un tipo cuyo pie estaba completamente roto de costado en el tobillo. Todavía lo tenía envuelto desde que salió del hospital. Usaba la parte achaparrada para moverse en su silla de ruedas y dejar pequeñas huellas de esponja de sangre en el suelo. Otro tipo con heridas graves en el tobillo y el pie decidió dejar de ir al cuidado de heridas y tuvo miedo de quitarse las vendas incluso después de que su pie comenzara a apestar. Para cuando lo vi, su piel se había licuado un poco. Al principio de mi carrera, vi a un tipo con heridas necrotizantes en ambas piernas que se habían comido hasta el músculo en varios lugares debajo de la rodilla. Le pregunté cuánto tiempo lucían así y dijo unos 2 años. La próxima vez que lo vi era bilateral por encima de la rodilla. Heridas del muñón. Solo, heridas en el muñón. Cuida tus pies, gente. Si es diabético y no puede sentir los golpes y raspaduras, revise sus pies con regularidad. Veo tantas historias de diabéticos aquí. Soy tipo 1 y lo descuidé durante años, afortunadamente todavía puedo sentir todas mis extremidades y revisarlas regularmente, y estoy volviendo a tener las cosas bajo control. Hace unos años, aunque me operaron la mano y antes de que me quitaran los vendajes, estaba infectada. Mi fisioterapeuta estaba enojado porque obviamente no fue algo que yo causé. Fácilmente podría haber perdido la mano si no hubiera estado encima de ella. Estas historias definitivamente me alegran de haberlo hecho. Haré que mi papá lea este hilo. Es terrible ir al médico, se debe al hecho de que una vez fue a un examen físico básico y terminó sin irse por más de una semana porque encontraron un defecto congénito y tuvo que someterse a una cirugía a corazón abierto. En realidad, terminó teniendo 2 cerrar paréntesis, pero lo ha jugado bastante cerca antes. Es diabético. Tenía problemas en el pie y cuando finalmente fue a un médico de los pies, el médico lo envió a la sala de emergencias por el aspecto de la herida. Termina operando. Pero un residente le dijo que iba a perder el pie. Bueno, todos nos estamos volviendo locos. El cirujano entra y habla de la cirugía, parece una rutina, bastante optimista. Y mi familia está confundida porque no suena como una amputación del pie. Así que finalmente pregunté. Y el doctor dijo, ¿por qué demonios haría eso? Le dijimos, mi papá todavía tiene el pie, quiero saber qué, le dijeron al residente. Guy entró con una pierna muerta. Esperó hasta que se puso negro y luego decidió dirigirse a la sala de emergencias. Probaron una angiografía para abrir el flujo sanguíneo, pero ya era demasiado tarde para eso. Guy tenía varios coágulos en los pulmones y las piernas. Fibrilación auricular no diagnosticada. No podía creer que íbamos a amputarnos, seguía preguntándome qué más podía hacer. Vuelve atrás en el tiempo, hace una semana y entra. Un poco cuando se puso azul. Es asombroso que una persona pueda tener una pierna moribunda, coágulos de sangre, que creo que tal vez nunca haya notado, más una afección cardíaca y aún no sentir la necesidad de ir a una sala de emergencias como mínimo. Cuando tiene daño al nervio diabético, la muerte de la extremidad no duele. Como resultado, miras tu dedo azul y piensas que mejorará. Luego se vuelve negro y mira tu pie azul y piensa que mejorará. Luego miras tu pie negro y una pierna azul y piensas que mejorará. Finalmente entra cuando la pérdida de uso de la pierna es el problema. Editar, diabéticos, revisar sus pies diariamente. Si se ven descoloridos por cualquier motivo, entre. Sí, supongo que solo me estoy proyectando en la historia. Si tuviera un dedo del pie azul, al menos llevaría el culo a un médico para comprobar si hay un hueso roto o algo así. Sí, la vida es diferente cuando eres un diabético de 70 años. El envejecimiento por sí solo trae suficientes quejas. Solo me gustaría agregar en este hilo que los problemas de circulación afectan tanto al cerebro como a los dedos de los pies. Esto está siendo barrido por los otros comentarios. Las personas con diabetes, especialmente las personas mayores, pueden tener mucha confusión y no estarán en su estado mental adecuado. Quizás hasta el punto en que no pueden defender su propia salud porque no están completamente alerta y orientados hacia dónde y qué está pasando. Hace años, como asistente de enfermería en un piso de oncología, ingresaron a un hombre porque había tenido una erección durante varios días y había perdido la capacidad de orinar.
Su vejiga estaba a punto de estallar y su pobre basura era, piense en un perrito caliente en el microondas. Muy mal. Pero nada de eso fue tan interesante como el hecho de que este tipo había tenido cáncer de piel en la nariz sin tratamiento durante varios años que con el tiempo se había infectado, desarrollado MRSA y se había extendido por su rostro. No tenía nariz, mejilla ni ojo en un lado de la cara y estaba empezando a perder el otro ojo. Podías ver parte de su maldito cráneo. No sé por qué decidió dejarlo sin tratar y no tengo idea de cuánto tiempo tardó en ponerse tan mal, pero nunca olvidaré el olor y la textura de su cara podrida. Por el lado positivo, finalmente pudimos convencerlo de que se sometiera a una cirugía reconstructiva. Terminó recibiendo un injerto de piel que cubrió su ojo, nariz y mejilla. Entonces, si alguna vez conoces a un tipo muy gruñón sin nada más que una boca y un ojo, debes saber que esto es mucho mejor que la alternativa. Santa mierda. Ese nivel de negación suena a enfermedad mental. Buena redacción, por cierto. Me encanta un giro de la trama. Definitivamente una enfermedad mental, pero era tan gruñón, razonablemente, diría yo, que nunca supe de qué sabor. Y gracias. Un chico que conocí cuando era niño tuvo una infección en la piel de la nariz que finalmente carcomió la parte de la nariz, de modo que cuando se quitó la gasa que tenía puesta se podía ver sus huesos nasales como una calavera. Trabajaba pobremente con una familia que mantener y no sentía que pudiera pagar la factura médica. Finalmente, alguien de su iglesia lo convenció de que les permitiera pagar un tratamiento para curar la infección. Durante años anduvo con una especie de parche encima y una pieza de metal que hacía que pareciera que su nariz estaba debajo. Finalmente murió en un accidente automovilístico y su esposa consiguió que el encargado de la funeraria le esculpiera una nariz basada en fotos antiguas para poder hacer una exhibición en el ataúd. Su hijo menor no lo reconoció y estaba muy molesto. La nariz del tipo había desaparecido desde antes de que naciera el niño. Cuando era niño, estaba fascinado por su sangre. Como adulta, me estremezco al imaginar cuánto dolor y sufrimiento atravesó el chico. Esto sucede todo el tiempo, las personas tienen un gran derrame cerebral en casa y no pueden mover todo un lado del cuerpo. Esperan varios días pensando que es una gripe o algo así. No, no la gripe, solo un gran coágulo en el cerebro que podría haberse revertido si hubiera ingresado de inmediato. En el caso de un derrame cerebral, es posible que tampoco puedan reconocer la gravedad de los síntomas o incluso que no puedan apreciar que las partes del cuerpo paralizadas son las suyas. Fui supervisor de EMS durante un tiempo y una vez encontré a un paciente con síntomas clásicos de accidente cerebrovascular. Parálisis de un lado de aparición repentina. Sin embargo, todavía podía hablar e insistió en que no necesitaba ni quería ir al hospital. Por eso me habían llamado a mí, como supervisor. Los paramédicos en la escena, buenos paramédicos, sabían que estaban pisando la delgada línea entre el transporte necesario y el deseo declarado del paciente de no ser transportado. Así que hablé con el paciente un poco y me encontré con el mismo problema. Así que toqué la pierna sana de la paciente y le pregunté si podía sentir eso. Ella dijo que sí. Luego toqué su pierna mala y le pregunté si podía sentir eso. Ella dijo que no. Le pregunté si podía decirme por qué no podía sentirlo y me respondió que no era su pierna. Sabía que necesitaba ser transportada y esa respuesta fue todo lo que necesitaba. Les dije a los médicos que podían transportarla, porque obviamente su agudeza mental estaba deteriorada hasta el punto de que no podía hacer juicios informados sobre su propia atención. Me aseguré de que supieran que esa también era la forma de redactar el informe. Y una vez que comenzamos a cargarla, no ofreció ninguna resistencia, que es más o menos lo que esperaba. Nunca recibí una palabra de cómo lo hizo, pero tampoco esa decisión regresó y me mordió el trasero. Que es más o menos lo que esperaba. Nunca recibí una palabra de cómo lo hizo, pero tampoco esa decisión regresó y me mordió el trasero. Que es más o menos lo que esperaba. Nunca recibí una palabra de cómo lo hizo, pero tampoco esa decisión regresó y me mordió el trasero. Las personas que han sufrido un derrame cerebral, obviamente, no están pensando bien. Cuando mi abuelo tenía uno, su mayor preocupación era no querer ir al hospital antes de ponerse los calcetines. Lentamente se puso un calcetín, tomó el otro y se lo puso en el mismo pie. Se dio cuenta de que estaba mal y se quitó los calcetines. Luego volvió a empezar, con el mismo resultado. Repitió esto varias veces hasta que tuvimos que rogar a los tipos de la ambulancia, que estaban parados allí mirando, que lo llevaran sin importar si dijo que estaba listo o no. En ese momento pensé que estaba haciendo lo de los calcetines porque estaba muy confundido. Pero ahora me pregunto si lo estaba haciendo porque sabía que tenía 2 calcetines para ponerse, pero no reconoció el otro pie como suyo. Mi mamá tuvo un derrame cerebral mientras navegaba por una tienda con mi papá y yo. Simplemente fui a buscarla y la encontré sentada en el suelo junto a mi papá. Era una mujer muy digna y nunca se sentaba en el suelo en público, así que sabía que algo andaba muy mal.
Inmediatamente comencé a pensar en un accidente cerebrovascular cuando la escuché comenzar a intentar hablar. Pero las dos cosas que eran más asombrosas en ese momento eran, una, lo mucho que insistió en que no le pasaba nada, y dos, que ya no reconocía su lado izquierdo como parte de su cuerpo. También estaba extremadamente preocupada por dónde estaba su bolso. No puedo agradecer a los técnicos de emergencias médicas, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, asistentes médicos, etc., que la ayudaron lo suficiente en las secuelas. Vivió, pero nunca recuperó la movilidad y perdió por completo todas las habilidades matemáticas antes de morir 5 años después. Conozca los signos de un derrame cerebral. No dejes que tus seres queridos te convenzan de que no pasa nada. Esto ha sucedido algunas veces, de hecho, pero tuve una chica que vino el lunes después de ser dada de alta del hospital el viernes después de dar a luz. Entonces, básicamente, les decimos a las mujeres que eviten las relaciones sexuales hasta que un médico las apruebe, y bueno, su cónyuge siguió insistiendo e insistiendo e insistiendo en que el viernes por la noche ella cedió y lo dejó ir a la ciudad. Terminó rompiendo algunos puntos que se colocaron y sangrando como un cerdo atrapado durante todo el fin de semana. Llegó a nuestra clínica, tenía los labios y los dedos azules, y su hemoglobina era 4, lo normal debería ser 12-15. No quería ser una molestia, así que esperó hasta que empezó a sentirse mareada todo el tiempo. Ella consiguió otro viaje al hospital para una transfusión y reparación por eso. Pero, como dije, esta no es la primera vez que veo eso, así que por el amor de Dios, si el chico de la casa está rogando por eso después de que acabas de tener un bebé, tal vez necesite una lección de sí mismo. Control y una botella de crema hidratante. Me hicieron una histerectomía hace un par de meses. El médico me dijo que, si tenía relaciones sexuales, me rompería los puntos y mi intestino se saldría por la vagina. No hace falta decir que no estaba de humor después de eso. Una vez tuvimos una paciente que acudió a emergencias por dolor abdominal y descubrió una herida en el seno que se estaba formando. No busque esa imagen, que había tenido durante 2 años y no había recibido atención médica. Una biopsia y una tomografía por emisión de positrones más tarde le diagnosticaron cáncer de mama con metástasis extensas en el hígado, los pulmones y los huesos. Esto también sucedió en Australia, por lo que no fue un problema de dinero. Qué triste. La imagen buscó eso. Lo lamento mucho. Editar. R/Yeblech, para aquellos de ustedes que lo necesitan. Bueno, ahora tengo curiosidad, editar. A menos que tenga ganas de saltarse una comida o dos, no busque esta imagen. Nadie me está explicando qué es y estoy un poco asustado de buscarlo, así que, ¿podrías explicarlo? Es como una gangrena pero con partes que parecen líquen. Si alguna vez buscó la úlcera por radiación, estará bien. He visto algunos a lo largo de los años y generalmente caen en la categoría de si no se diagnostica, entonces no puedo tenerlo o no pensé que fuera tan malo. Cuando era estudiante de medicina, recuerdo a una señora mayor que tenía un pecho necrótico y que se caía. Ha ido progresando durante los últimos años. Pero, si no le diagnosticaron cáncer de mama, entonces no podría tenerlo. En la otra categoría he visto algunos casos de gangrena de Fournier. Bastante obesos, diabéticos masculinos que tenían un grano/llaga que comenzó en la región púbica. En el momento en que llegan al hospital, es una infección grave en la que el tratamiento consiste básicamente en cortar todo en la región púbica/ingle hasta la capa muscular. Esa pequeña llaga no parecía mucho al principio. Perdí a un viejo amigo por esa mentalidad hace muchos años. A pesar de que 6 de sus 7 hermanos habían muerto de algún tipo de cáncer reproductivo/genital, nunca se hizo una prueba de frotis e ignoró un dolor que comenzó en la región de su útero y se extendió a la parte baja de la espalda. Solo nos decía que sí. Ciática. No fue hasta que el cáncer de cuello uterino literalmente estaba creciendo fuera de ella que admitió que algo andaba mal. Después del diagnóstico, se rindió por completo, se negó a comer. Todo terminó en un par de semanas después de eso. Ella era una mujer excepcionalmente terca. Una vez una señora mayor llamó para pedirle una receta de analgésicos porque estaba segura de que tenía herpes zóster. Dijo que su vecina los tenía y estaba segura de que era eso. No se había presentado a un examen en casi 2 años, por lo que el médico le pidió que viniera para que la evaluaran antes de poder darle una receta. Ella se negó y volvió a llamar al día siguiente para pedir una receta. Esto continuó toda la semana. Ella pidió analgésicos, el médico le pidió que fuera a verla. Finalmente accedió a concertar una cita. No fue la culebrilla. Era una ulceración cutánea por cáncer de mama avanzado. ¿Por qué los pacientes mayores son siempre tan tercos? ¿En qué momento te dijiste? Maldita sea, ¿en realidad soy estúpido? Mi papá es un bromista. Cuando tenía unos 18 años, trató de convencerme de que Kenny Rogers era dueño de Kroger. Y fue realmente convincente. No ayudó que lo llamáramos Krogers con una S y no Kroger, lo cual es correcto. Seguía diciendo.
Incluso le puso su nombre. Kenny Rogers, Carl Rogers, Krogers. Tenía sentido, pero conociendo a mi papá, mi detector de tonterías estaba sonando, así que anuncio que lo averiguaré de una vez por todas y llamaré al Kroger local y preguntaré. Llamé, pedí un gerente. Se pone al teléfono y le pregunto si Kenny Rogers es dueño de Krogers y le transmito el argumento que dio mi papá. El tipo se ríe mucho durante 2 minutos sólidos, me agradece por la mejor broma que ha tenido y me colgó. 25 años después, mi padre todavía me pregunta si descubrí si Kenny Rogers ya es dueño de Kroger. Yo, oye, ¿has visto mis lentes? Ella, ¿revisaste la nevera? Y ahí están como las otras 100 veces que no encuentro mis lentes. ¿Por qué los pongo en la nevera? Porque quieres verte genial. Encontré un teléfono inteligente perdido cuando caminaba a algún lado. Era exactamente el mismo modelo que mi propio teléfono. Lo dejó en la estación de policía más cercana para que pudieran contactar al dueño. Más tarde descubrí que había dejado mi propio teléfono en lugar del que encontré. Dado el nivel de estupidez en algunas de estas otras historias, esperaba que dijeras que habías encontrado tu propio teléfono que no sabías que estaba perdido. Ya lo he hecho. Es incluso peor porque me hice una carcasa de teléfono pintada a medida. Simplemente geometría, no como un paisaje o un retrato o algo así. Cojo y soy como una mierda. Esto se ve exactamente como mi estuche pintado personalizado, supongo que no soy tan creativo como pensaba. Eso es jodidamente oro lol. Cuando alguien me dijo que tenían el mismo nombre que yo, dije, ¿de verdad? ¿Cuál es tu nombre? No hace falta decir que tenía ganas de morir. Soy horrible con los nombres. Conseguí un nuevo socio en la ambulancia. Se presentó y rápidamente olvidé su nombre. Esperaba que en algún momento del turno volviera a decirlo. Recordé su apellido, las asignaciones de tareas del día se publicaron con apellidos, pero no el primero. No dados. Llegamos al final del turno y finalmente tengo que romper y preguntarle cuál era su primer nombre para terminar el papeleo. Sí. Igual que mi nombre de pila. Nunca olvidaré la mirada que me dio. Pregúnteles cómo se escribe su nombre. Me ayudó a esquivar la bala muchas veces. O si anota su número, pregúntales cómo les gusta que los llamen. Una mañana particularmente nebulosa fui al café, pagué por una taza de café, luego me di la vuelta y caminé aproximadamente media milla por la cuadra antes de darme cuenta de que nunca conseguí mi café. Eso apesta. Una vez fui a comprar gasolina, decidí comprar una bebida en la fuente, le di al empleado un billete de $20, me subí a mi auto y rápidamente me fui. Fue solo cuando miré mi indicador de combustible como 10 minutos después me di cuenta de lo que hice. Dr. Pepper más caro de todos los tiempos. Mírelo de esta manera, seguramente alguien ha tenido un Dr. Pepper que le ha provocado un sobregiro y ha pagado alrededor de $35 y lo ha cambiado. Le pasó a mi amigo con un café. Solía trabajar en comida rápida, conducir específicamente. Esto sucede muchísimo más a menudo de lo que debería. Una vez, una mujer llegó, pagó, tomó su bebida y se fue sin su comida y la vimos sentarse en el estacionamiento adyacente, a unos 400 pies de distancia, durante unos 5 minutos antes de darnos cuenta de que no volvería y uno de nuestros empleados se acercó corriendo con su comida. Bromeamos sobre ella tomando un sorbo de su bebida y diciendo, hombre, esta no hamburguesa con queso es deliciosa. Pero en realidad probablemente fue más como, no volveré a poner un pie en ese restaurante. Fue amable de su parte que alguien lo trajera. Y esta historia me ayuda a saber que es mejor regresar por algo que olvidé en lugar de descartarlo vergonzosamente como una pérdida. Esta vez me pidieron que refiriera a un partido de fútbol, iba a lanzar una moneda para decidir qué equipo comenzaría. Pedí un representante de cada equipo, le pregunté al primer chico si estaba sacando cara o cruz. Escogió cabezas. Le pregunté al otro chico qué iba a elegir. Solía trabajar en una tienda de delicatessen encantadora hace 3 años. Algunas de las bebidas que ofrecimos eran café recién hecho y caliente. Entró un señor y pidió un café con mucha crema. No hay problema, digo yo. Saco la crema, quito la tapa y mi jefe me recuerda que la agite primero. No hay problema, pienso de nuevo, y agito el cartón abierto y sin tapa de crema ligera, enviando crema por todo el piso, mostrador, refrigerador, etc. Todos en la tienda de delicatessen se detuvieron y me miraron durante unos segundos de los más largos de mi vida. Me hizo repensar gran parte de mi vida. En el ejército estaba aprendiendo cómo funcionaban los UMBs. Tienes que cerrar las puertas desde adentro golpeando una barra. Se llama combate bloquear la puerta, luego pones un candado en la puerta del conductor para asegurar el UMB. El líder de mi escuadrón me enseñó un truco para alcanzar a través de la ventana y golpear la barra en lugar de tener que arrastrarme y alcanzar la barra para cada puerta. Luego, simplemente empuja la ventana hacia arriba y listo.
Pensé que era de alta velocidad cuando aprendí esto, así que al día siguiente, cuando estaba mostrando mi nuevo truco, cerré las 4 puertas del UMB más rápido que nadie. Lo que olvidé fue que se supone que no debes bloquear la puerta del conductor en combate. Esto significaba que el UMB estaba completamente bloqueado en combate y solo se podía desbloquear desde el interior. Tuve que desmontar una puerta blindada UMB que tomó horas y fue asada todo el tiempo por todos a mi alrededor. Estaba hablando por teléfono con mi mamá. Después de un tiempo me sentí frustrado porque no podía encontrar mi teléfono en ninguna parte. Se lo conté a mi mamá y ella respondió: «Espera un segundo, colgaré y luego llamaré para que lo encuentres». Me di cuenta de lo tonto que era mientras miraba el teléfono sonando en mi mano. Nos reímos mucho al respecto. Pero la manzana no cae muy lejos del árbol. Una historia muy similar, pero era mi mamá gritándome lugares para buscar el teléfono mientras yo le hablaba por teléfono. Por otro lado, no pude encontrar mi teléfono, así que le envié un mensaje de texto a mi amigo en mi iPad pidiéndole que me llamara para que pudiera localizarlo, y pensó que estaba haciendo una broma estúpida. No se me ocurrió lo extraño que parecería eso por su parte sin explicar que estaba usando un dispositivo diferente. En mi cocina tengo un mueble para tazones y platos y otro para tazas. Esto no ha cambiado desde que se mudó a la casa hace 4 años. Aproximadamente el 75% de las veces abro el gabinete equivocado para obtener lo que necesito. Incluso cuando me esfuerzo mucho por concentrarme en abrir el gabinete correcto, todavía me equivoco regularmente. Esa fue la gota que colmó el vaso que validó mi estupidez. Mi divorcio finalizó a principios de 2017. A fines de 2017, volví a estar junto a mi exesposa. Sentado frente a mi exesposa en un restaurante mexicano a fines de 2019 después de nuestra milésima discusión, dije con mucha calma, pero con firmeza: somos las personas más estúpidas del puto planeta. Ella estuvo de acuerdo. Un par de días después se mudó. Bueno, ha pasado medio año. ¿Lo volverán a hacer? No, tengo una nueva dama. Más feliz. Durante una cita con el dentista, mi dentista me pidió que mordiera esta pequeña tira de papel de lija similar. No estoy segura de cómo se llama exactamente, pero dice que está bien ahora toca, pero mientras lo decía, hizo un gesto con las manos así. Lo que quería decir era golpear con los dientes el papel de lija aún unas cuantas veces, lo tomé como si estuviera bien. Tocaré mis dedos juntos y simplemente imité su gesto. Ella estaba tratando de no reírse de mí cuando me di cuenta de lo que había hecho. El papel tiene un poco de color y cuando lo muerdes deja una marca temporal donde se conectan los dientes. Se usa para probar su mordida y verificar que las cosas se alineen correctamente. Esta conversación con mi jefe. Llegaré tarde mañana. Tengo una cita con el médico. ¿Está todo bien? Sí, ¿por qué preguntas? Probablemente te hizo parecer súper sospechoso, lol, sí. Tantas cosas estaban sucediendo en ese momento. La esposa de mi jefe, que es increíblemente dulce, me puso en contacto con la hija de uno de sus amigos. Fuimos a una cita. Buena chica, pero no hicimos clic. Estuvo bien para los dos. Nuestra preocupación era cómo no decepcionar a la esposa de mi jefe y su amiga, la madre de mi cita. Así que decidimos ir a un par de citas más, solo para mostrarles que lo intentamos. Teníamos 20 y tantos y éramos estúpidos. Entonces, cuando mi jefe preguntó ¿está todo bien?, todos los pensamientos pasaron por mi mente. ¿Está preguntando qué pasó con tu última cita? ¿Cuándo vas a volver a verla? La chica dijo algo sobre mí, y así que entré en pánico. Sin embargo, todo estaba bien, solo le expliqué que era solo mi examen físico anual. Pongo mi teléfono en el congelador para que se cargue. Recuerdo haber pensado que realmente funcionaría. Varias horas después, no pude encontrar mi teléfono. Cuando alguien me llamó, mi cerebro se negó a pensar que la razón por la que mi refrigerador estaba reproduciendo música era que mi teléfono estaba adentro. Pensé que era una característica que me había perdido. Dios mío, este tiene tantos niveles. Y posiblemente múltiples drogas. Me estaba preparando para correr una carrera de 10 kilómetros. Era genial, así que estaba usando mi traje de correr. Justo antes de ir a la línea de salida, estoy a punto de quitarme los pantalones y me doy cuenta de que no llevo pantalones cortos debajo. Justo Under Armour. Olvidé ponérmelos. De alguna manera me las arreglé para establecer un PR. Se ha convertido en una broma corriente, sin juego de palabras, que me aseguro de llevar pantalones cortos. Una vez me puse una sudadera con capucha porque era demasiado vago para ponerme un sostén y una camisa y era un día fresco. Más tarde, el día se calentó y me quité la sudadera. Estoy realmente avergonzado de cuánto tiempo pasó antes de que se filtrara el pensamiento de hombre, es fresco. Estuve en Green Bay con las tetas al aire durante unos buenos 5 minutos. Me encanta que tú también seas la persona del queso nacho con cuchara. Amo tu energía. Mi novio estaba pesando nuestras maletas la noche antes de un vuelo.
Hizo el clásico, se subió a la báscula y luego se subió a la báscula con la maleta y realizó la técnica matemática. Una de las bolsas estaba un par de kilogramos por encima del límite, así que le aseguré que por la mañana habrá perdido un poco de peso, lo que podría ayudarlo a volver por debajo del límite. No pensé en eso. Editar. Gracias amables desconocidos por mis primeros premios. Pierdes un par de kilogramos por noche cerrar interrogación, cerrar interrogación, cerrar interrogación, un buen sueño y una gran caca es todo lo que se necesita. Una caca muy, muy grande. Soy del sur y salí con una chica cuando era más joven. La primera vez que conoció a su madre, con un fuerte acento neoyorquino, me preguntó, ¿te gustan los perros? Dije, no gracias, no tengo hambre. Me tomó demasiado tiempo darme cuenta de que estaba hablando de las dos mascotas gigantes que tenían, que estaban literalmente entre nosotros, y no de jodidos perritos calientes. Pasé unos buenos 45 segundos tratando de abrir una lata de frijoles con un abrelatas y no pude ni por la vida averiguar qué estaba haciendo mal. Recuerdo haber pensado que había pasado un tiempo desde que abrí una lata, pero, ¿en serio? Luego eché un buen vistazo a lo que estaba haciendo y me di cuenta de que estaba tratando de abrir una lata con un pelador de patatas. ¿Cuál es el peor castigo que recibiste cuando eras niño? Recibí una multa en la escuela por gritarle a un matón en la escuela secundaria. Fue falso de un policía para asustarme. Los padres se lo tomaron bien y me dijeron que me enderezara y que no dejara que la gente me molestara. A papá realmente no pareció importarle. Pocos días después, estaba jugando afuera con mis primos, papá sale drogado con Xanax y dice: oh sí, esa maldita cita ven aquí se pone muy enojado y abusivo, oh Xanax y soltaba varios. Estoy confundido porque pensé que todo estaba bien, pensé que se había terminado. Me arrastra por las escaleras, me hace bajar los pantalones sobre el lavabo del baño y me golpea con un cinturón. No podía sentarme sin que me doliera durante una semana. Grandes moratones y verdugones en mis nalgas. Le dije a mi mamá que se lo iba a decir a alguien en la escuela, pero ella dijo que no. Nunca me volvió a tocar después de eso, pero nunca lo olvidaré. También solía destruir todo en la casa cuando se drogaba. Como literalmente destruir. Tira televisores al jardín, tira mierda. Métete con mi mamá. Romper la mierda. No importa si nunca volvió a suceder, una paliza loca es suficiente para destruir la confianza durante mucho tiempo, si no para siempre. Una vez, cuando tenía alrededor de 8 años, mi mamá dijo que me ayudaría con mi tarea de matemáticas. No recuerdo en detalle de qué se trataba, pero recuerdo que fue tan fácil para mamá y simplemente no lo entendí. Con cada de mí se enojó cada vez más y finalmente tiró todo al suelo, se levantó de un salto, me arrastró de la silla, todo el tiempo golpeándome y abofeteándome a diestra y siniestra. Traté de taparme la cabeza y caminé hacia atrás hasta que llegué a un sillón, ella me tiró en él y continuó sus golpes hasta que se cansó, luego me dejó allí. Me escondí en mi habitación por unas horas, ella comenzó a aspirar afuera. Ese año, habíamos planeado ir a Disneyland París para las vacaciones de verano, así que hice una pequeña torre Eiffel con legos como regalo de maquillaje por hacerla enojar, la traje afuera y la coloqué en el suelo. Tiempos divertidos. De 3 a 5 años algo así que no me gustaban los guisantes y tenía que comerlos. Así que me los comí uno por uno. Más tarde ese día mi papá me leyó un cuento antes de dormir, letra por letra. Esto es tonto, no está mal, lo sé. Solo quería hacer sonreír a algunas personas, quizás, entre todos estos tristes comentarios. Esto fue refrescante y divertido. Oh, me reí entre dientes con esto lol. Eso es una especie de genio. Todavía hasta el día de hoy no sé de qué se trataba la historia. Sigue siendo un misterio. Tu último año, bachillerato. Para resumir, tenía problemas de aprendizaje y debido a los cambios en el distrito, esos programas que usábamos los discapacitados se eliminaron repentinamente y nos echaron a clases normales. Donde los profesores no podían molestarse en dar un cuarto de cara por nosotros y casi todos comenzamos a fallar, mal. Mi mamá, sin embargo, vio esto como algo más por mi culpa, que fue mi culpa que no me adaptara. Esto fue justo después de que conoció a alguien nuevo y ese alguien nuevo era muy dura en su paternidad y eso se contagió a mi madre. Así que cuando mis notas cayeron, perdí todo lo que quería. Mi computadora portátil, mi iPod, mi viejo reproductor de CD, que guardaba incluso cuando me mudé a un iPod, mi teléfono celular. Hice otra computadora a partir de piezas antiguas de los 90 solo para poder completar los ensayos. Eso también fue tomado. Mis calificaciones cayeron aún más. Solo estaba logrando aprobar mis clases, ahora las estaba reprobando. Boom, ahora mis padres me quitaron la puerta, no más privacidad.
También me quitaron los viajes a la escuela, como castigo tenía que caminar hasta la escuela, lo que implicaba que me despertaba a las 5 de la mañana, así que apenas dormía porque tenía que quedarme despierto hasta la medianoche solo para mantener la cabeza apenas fuera del agua con cantidad de tarea que tengo y ninguna computadora que me ayude a hacerla más rápido. Cuando reprobé algunas clases, eso resultó en que me quitaran mis optativas, así que ahora la escuela era académica todo el tiempo. No se permite diversión, en absoluto. Todavía no sé cómo logré aprobar y graduarme, pero fue la victoria más hueca que he obtenido. El castigo constante que recibí ese año no valió la pena. Editar. Para aquellos que se preguntan, finalmente dejé todo esto atrás y ahora estoy bien con mi madre. Su novio tuvo una experiencia cercana a la muerte y en ese momento se arrepintió de toda la mierda por la que me hizo pasar. Algunos dicen que soy demasiado fácil, pero en mi opinión, es más energía guardar rencor que simplemente aceptarlo y superarlo, aprendiendo de las experiencias. No tengo recuerdos de mi infancia excepto este. Debo haber tenido 8 o 9 años, pero una vez me quedé 15 minutos en clase para ayudar al profesor a limpiar los pinceles y las mesas de la clase de arte. Mi mamá era muy particular acerca de no dejarnos jugar afuera, todos los días después de la escuela simplemente no podíamos llegar tarde. Mientras ayudaba a la maestra en la escuela y no jugaba con otros niños, pensé que a ella no le importaría, pero estaba tan equivocado. Cuando volví, la entrada del edificio estaba ocupada por unos borrachos, así que decidí entrar por la entrada norte para evitarlos, me aterrorizaba incluso mirarlos. Pasé corriendo junto a otras chicas que jugaban y llegué a casa y encontré a mi hermana preocupada por mí. ¿Dónde estabas? Mamá te va a matar. Comillas, pero solo llego 20 minutos tarde. Aquí viene mi mamá, con las venas saliendo de su cara, comienza a gritarme, haciéndome saber que las niñas que jugaban le dijeron que yo estaba corriendo al revés del edificio y luego me ató a una silla. El resto estaba un poco borroso, pero recuerdo que me puso a risa en la boca, es una salsa muy picante, me golpeó en el estómago y me dejó solo en su habitación hasta la cena, unas 6 horas. Hurra editar. Me gustaría agradecerles a todos por el apoyo y la voluntad de patear el trasero de mi mamá. Me hace sentir mejor ya que nadie me escuchó antes. En este momento, me voy a la universidad, así que cuando hablamos, ella no puede hacer ningún daño. Y pronto comenzaré mi terapia. Cerrar admiración. Puede sonar tonto, pero mi papá me grita, tiene mal genio y, a veces, me siento como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo a su alrededor. Incluso escucharlo gritar a mis hermanos me hizo temblar y llorar. Editar. Gracias por todos los buenos comentarios y apoyo, y abrazos a todos ustedes que están lidiando con cosas similares. Felizmente estoy viviendo con buenos amigos y he cortado el contacto con mi papá, así que estoy bien. No suena tonto. Da miedo estar cerca de un jequilli y de así y no lo entienden. Mi papá era alcohólico y a veces se enojaba y comenzaba a gritarme al azar sin una razón real, como si no tuviera ganas de quedarme despierto y ver una película con él o si lo miraba de manera incorrecta. Fue horrible. No creo que gritar sea una gran técnica para tratar con nadie. Tengo la misma experiencia con mi papá. Gritar es una forma horrible de tratar a sus hijos. Esta publicación es jodidamente deprimente. Lo interpreté como un castigo razonable pero severo para un niño, pero la gente cuenta historias de padres con problemas de ira que simplemente estaban siendo unos idiotas. Siento mucho que hayan tenido que pasar por eso. La mayoría de las personas que crecen con familias normales y amorosas no pueden comprender el abuso que sufrieron algunas personas. La cantidad de veces que me han dicho es imposible que tu mamá te haya hecho esas cosas, te lo estás inventando es tan alta que ya no hablo de eso. Es más fácil decirle a la gente que mis padres han muerto que explicarles por qué ya no les hablo, una y otra vez. Siento esto. Mi mamá era una abusadora muy sutil. TBH ni siquiera estoy seguro de que se diera cuenta de que lo que estaba haciendo calificaba como abuso. Ella aparece como una mujer dulce y amorosa y el 75-80% de ella realmente es así. Pero el resto es un sutil abuso emocional y psicológico, y nadie que la conozca como amiga lo entiende. Ahora tengo 27 años y finalmente algunos de mis amigos están empezando a creer que no soy solo un niño angustiado que inventa tonterías porque estoy enojado porque mamá no me deja quedarme fuera después de la 1 am. Ella realmente estaba destrozada en privado. No me pasó a mí, sino a un amigo en común. Sus padres no pagaron las tasas escolares del mes, por lo que no se le permitió sentarse en clase. En cambio, se vio obligado a permanecer de pie bajo el abrasador sol de verano durante toda la tarde para obligar a los padres a pagar las tarifas lo antes posible. Inmerecido, inhumano y poco ético. Incluso hoy me molesta que la escuela se haya salido con la suya. Una vida de ansiedad y depresión debido, entre muchas otras cosas, al favoritismo extremo. Creo que tú y yo recibimos el mismo castigo.
Mi hermana mayor era el genio y se puso heterosexual en todas las boletas de calificaciones hasta que fue estudiante de primer año en la escuela secundaria, y mi hermana gemela era la bebé, por lo que tampoco podía hacer nada malo. Constantemente me decían que yo era el clon y que mi única razón para existir es hacer que mi gemelo se vea bien. Una vez estaba castigada cuando ella sacó una C en matemáticas porque no la enseñé mientras ignoraba la B, obtuve porque sorpresa, sorpresa, los dos somos malos en matemáticas, pero en mi familia, las C estaban fallando, fallé porque ella falló. Amo a mis hermanas, pero el hecho de crecer es lo que menos me gusta. Cuando tenía 4 años se suponía que debía ponerme una camisa más bonita porque íbamos a casa de mi abuela el día de la madre. Me negué a cambiarme porque era mi camisa favorita y mi mamá la perdió y me desnudó completamente. Ella me arrastró al auto de esa manera con mis hermanos riéndose de mí. Cuando llegamos a la casa de mi abuela, ella me hizo desfilar frente a los vecinos y estaba tan histérica cuando entramos que me mojé por toda la alfombra de mi abuela. Me gritaron aún más. Es un recuerdo realmente terrible que se me queda grabado incluso ahora. ¿Los vecinos dijeron algo? Oye, obligar a tu hijo de 4 años a estar desnudo no está bien. Si bien el castigo anterior es terrible, en realidad puede ser difícil que un niño de 4 años se quede con la ropa puesta. Así que los vecinos, si también los padres, pueden haberse encogido de hombros ante un niño pequeño desnudo. Mis padres no fueron particularmente castigadores, de hecho, mi papá ha lamentado con frecuencia su decisión de no pegarnos. El único castigo realmente dick que usaron fue hacernos pararnos frente a la pared mientras mi papá sacaba una moneda de 25 centavos de su bolsillo. Lo colocó contra la pared y tendríamos que sujetarlo con la nariz durante un tiempo determinado. Si caía, reemplazaría la moneda por una más pequeña y comenzaría el tiempo de nuevo. No fue a propósito, pero me dijeron que me quedara en la esquina, no recuerdo lo que hice. Olvidaron que estaba allí, así que me quedé allí toda la noche y mis padres me encontraron durmiendo todavía en la esquina. Cuando estaba en la escuela primaria, me enviaron a la parte de atrás del aula por portarme mal. Nada serio, solo tiempo de espera. Era la primera vez que me metía en algún tipo de problema en la escuela. Pasé la mayor parte del día sentado allí. Receso y almuerzo, porque pensé que me metería en problemas si me mudaba. Después del almuerzo, la clase fue al parque para practicar algunos deportes y en el camino de regreso hicieron un conteo, uno corto, y se dieron cuenta de que me había perdido. Me encontraron todavía sentada en la parte de atrás del salón de clases donde había estado durante 6 horas. No fui tanto castigado como víctima de arrebatos de rabia. Lo peor fue que me lanzaran un objeto contundente al ojo por hacer una comparación burlona con el padre helicóptero de uno de mis amigos. Ya ni siquiera recuerdo cuántos años tenía, aunque definitivamente fue antes de la pubertad. Una noche, fui a la casa de mi amigo, que estaba justo enfrente de la mía, a jugar. Ambos terminamos viendo una película y solo cuando terminó me di cuenta de que habían pasado 15 minutos de mi hora de llegada. Mi padre ya me estaba esperando en la puerta cuando salí de la casa de mi amigo. Cuando entramos a mi casa, me agarró y me golpeó en la cara. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para enviarme volando contra la pared. Me agarró y me abofeteó de nuevo. Para cuando terminó, ya me había orinado en los pantalones 2 veces, tenía 6 años. Siempre le tuve miedo después de eso. Tuve experiencias similares. Nuestra regla era que una vez que se encendían las luces de la calle, pero no tenían un temporizador, estaban basadas en la luz. Bueno, el más cercano a mi casa, que usaba mi mamá, estaba debajo de un árbol y pateaba 15-30 minutos antes que el que estaba frente a las casas de mis amigos. Trataba constantemente de defender mi caso, pero todavía me golpeaban con una espátula metálica para asar. Cada vez que empezaba a oscurecerse, entraba en pánico y llegaba a casa muy temprano. Con el tiempo, cuando tenía 13 años y comencé a deprimirme, las razones por las que me golpearon eran más amplias, es decir, no limpiar después de mi madre, no preparar la cena para todos, y dejé de salir todos juntos. Eso es abuso, no castigo. Y tenía 6 años, ¿cómo conociste el concepto de tiempo? Me encanta cómo los padres esperan que los niños pequeños se adhieran a conceptos muy por encima de su comprensión. Espero que nunca lo hayas perdonado. En realidad, nada importante, pero si mi madre estaba enojada conmigo, simplemente me ignoraría por completo. Se volvió fría y desdeñosa, era peor cuando ella me hacía sentir culpable. Recuerdo una mañana que llegué tarde al autobús cansado y buscando algo que necesitaba. Estaba siendo un poco bajito, pero ella se dio la vuelta y me llamó perra y que saliera de casa. Me voy sin lo que necesitaba y vuelvo a casa con ahora, ya sabes por qué te llamé perra, me estabas haciendo sentir mal y molesto, era natural que reaccionara de esa manera.
Nunca hubo una disculpa cuando lo hizo, solo una especie de charla de ánimo de te lo merecías. Mis padres me confinaban en mi habitación, se llevaban música, libros, televisión y juegos, ocasionalmente me prohibían usar electricidad, comida, usar el baño, generalmente cuando molestaba a mi padrastro, haciendo algo como respirar demasiado, caminar demasiado fuerte o simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, y pasé mucho tiempo, ya sea con hambre, en la oscuridad o meando en botellas de agua. Con descansos ocasionales de trabajos forzados en un clima de más de 40 grados C. Pasé por esto durante 2 años, solo terminó cuando me mudé. Conseguí $600 y alquilé el armario de algunos chicos. Su razón estaba en sus palabras, toda tu actitud general hacia las cosas. Mis hermanastros y medio hermano, por otro lado, fueron tratados como dioses, recibieron aparatos electrónicos caros, varios autos, educación universitaria. Mientras que yo estaba constantemente jodido, castigado por razones arbitrarias y dicho que me matara. Por contexto, nací con Asperger y tuve la mala suerte de no estar relacionado biológicamente con mi padrastro. Yo era más un dolor de cabeza que la mayoría de los niños, pero nunca me arrestaron y nunca me metí en las drogas, así que nada de lo que me pusieron fue justificado. De todos modos, lo estoy haciendo increíble ahora, pero odio a mis padres. Terapeutas de Reddit, ¿cuál fue su momento más grande? Sé que no se supone que debo juzgarlos, pero santa mierda, estaba asesorando a una niña de 13 años por ansiedad y ella denunció abuso sexual por parte de su padrastro. Llamé a su mamá y le dije que necesitaba llamar a los servicios de protección infantil. Resulta que CPS ya estaba al tanto y el abuso se informó por primera vez a alrededor de los pacientes de 7 años. Mamá estaba al tanto del abuso y se quedó con su esposo de todos modos. Era una situación complicada y no lo fue. ¿Cómo no podía hacer más para proteger a su hija? Lo siento señora, estoy juzgando. Mi profesora compartió una vez lo que dijo una paciente que la hizo dejar su trabajo. No violé a mi hija, le gustó. La hija tenía 6 años. Ella no pudo soportarlo más. Trabajó en un centro de rehabilitación para personas que han sido condenadas por delitos graves y se vieron obligadas a buscar ayuda mental. Un trabajo realmente difícil y esto la empujó al límite. Es hora de salir de internet. Trabajo en una casa de grupo residencial. Tuvimos un niño al que habíamos admitido unos 4 meses antes, cuando en una sesión familiar mencionaron que tenían parásitos. Yo soy como mamá, dice, oh, sí, toda nuestra familia los tiene, no creemos en deshacernos de ellos ya que son parte de nuestro ecosistema biológico y estoy estupefacta. Pasamos 3 semanas después de convencer a esta familia de que se trataba de una enfermedad infecciosa, ya que otros residentes tienen conductas de alimentación fecal y varios otros problemas insalubres que podrían causar una propagación de la unidad. 3 semanas de educación, planificación y, lo que es peor, de convencer a este niño y a su madre de que su coeficiente intelectual no bajaría porque habían acordado irradiar los parásitos. Mucho trabajo de CBT, pero Dios, tomó mucho más tiempo de lo que mi equipo esperaba. Cerrar admiración, una mujer que deliberadamente seguía quedando embarazada porque disfrutaba de la atención e inmediatamente después dejaba a sus hijos con el sistema de acogida o, en un caso, con un pariente dispuesto. Tenía 6 hijos cuando la conocí. Una vez tuvo un paciente cuya esposa sacudió a su bebé hasta matarlo. Quería ayuda para volver a conectarse con su esposa. En ese momento yo mismo era un joven padre de un recién nacido, y él me provocó mucho miedo por mi propio hijo, un profundo desprecio por su esposa y lástima, del tipo que patético, por el paciente. Lo intenté durante 3 sesiones, conocí a su cónyuge y todo antes de entregar el caso a mi supervisor, que conocía mis reacciones iniciales y trató de ayudarme a superarlo. Desafortunadamente, terminó siendo más sobre mis sentimientos que sobre los de él, y yo era nuevo en la profesión en ese momento. Se espera que estas cosas surjan de vez en cuando, pero mis propias reacciones me desconcertaron. Es una práctica estándar. Sin embargo, los diferentes terapeutas tienen diferentes escuelas de pensamiento sobre cómo lidiar con esto. Tuve uno que insistió en que no poder dejar de lado tus sentimientos personales y ayudar literalmente a todos era una debilidad. Otros, mejores, en mi opinión, creen que los terapeutas también son humanos y tenemos que ser conscientes de nuestras propias experiencias y sentimientos y darnos espacio para ser humanos. De lo contrario, corremos el riesgo de sufrir un trauma y un agotamiento innecesarios, y entonces no ayudamos a nadie. Hago terapia conductual pediátrica aguda para pacientes hospitalizados. Nunca ha sucedido con un niño, y nunca lo hará. Los padres, por otro lado, pueden ser verdaderos pedazos de mierda, y la forma en que tratan / abusan de sus hijos luego los echan sobre nosotros y gritan arréglalos. Soy un tipo corpulento y he llorado muchas noches por esto. Trabajo con niños que han experimentado algún tipo de abuso / trauma. El 90% de mis clientes han sido abusados sexualmente.
Tengo muchos momentos sagrados, pero no por el juicio de mis clientes, sino por lo que le sucedió. He tenido clientes cuyo padre les hizo ayudarlo a desmembrar el cuerpo de mamá después de que papá la asesinara frente a ellos. He tenido clientes menores de 8 años que han sido víctimas de trata sexual. He tenido clientes que se han visto obligados a filmar pornografía de tortura. Tengo momentos de mierda todo el tiempo. No es frecuente que hablo de mi profesión, pero aquí va. Estaba trabajando en un centro de rehabilitación de drogas y alcohol y vino un cliente que se autoproclamaba capo de la droga. Mientras trabajábamos juntos, me contó su historia. Incluido en esta historia estaba cómo llegó a donde se encontraba actualmente. Durante la conversación, este hombre admitió haber vendido a su hermana como esclava sexual, inyectándola a la fuerza con varios sedantes y narcóticos, y que varias personas le enseñaron una lección, lo que esto significaba, nunca lo compartió. Contó esta historia con la cara en blanco, sonriendo solo cuando recordaba los buenos tiempos, a los que se refería como momentos en los que tenía suficiente heroína para pasar el día. No estoy seguro de dónde se encuentra ahora, pero este hombre me inspiró a trabajar con víctimas de tráfico sexual, porque no solo lidian con el estigma de vender sus cuerpos, a menudo manejan adicciones a las drogas. La gente, honestamente, se sorprendería al darse cuenta de cuántas personas eran adictas a los productos químicos que se les administraron a la fuerza. Terapeuta aquí. Creo que nunca he juzgado a los clientes. Mi trabajo es comprenderlos a ellos y sus experiencias y ayudarlos a realizar las mejoras que están listos para realizar. Pero he dejado muy claro mis pensamientos sobre las decisiones, especialmente las decisiones que toman los padres por sus hijos. Esto probablemente resulte como un juicio, dependiendo de la inseguridad del cliente sobre el tema. Un ejemplo fue decirle a los padres de un niño con el que estaba trabajando con un trastorno severo del estado de ánimo, que había provocado amenazas e intentos tanto de suicidio como de homicidio, que no parecía una buena idea comprarle un arma al niño, especialmente la semana siguiente. La madre pasó la sesión compartiendo sus temores de que el niño la asesinara. Una vez que estuve en el consultorio de mi psiquiatra, un chequeo médico quincenal de 15 minutos. Me preguntó qué estaba pasando, más como una conversación. Le dije que en las últimas 6 semanas. Mis 3 mayores, tía y 2 tíos, de los que yo era tutor / curador habían muerto, uno tras otro. Mi esposa tuvo un infarto. Mi hija intentó suicidarse. Y mi mamá se rompió la cadera y estuvo acostada en el piso durante una semana antes de que la encontraran, bebía y comía de los tazones de los perros. Recibí esa llamada 10 minutos después de organizar el último funeral. Detuvo la reunión, se puso al teléfono con un terapeuta en la oficina de al lado y le pidió que pospusiera su próxima reunión para hablar conmigo. Estaba tan jodido que no tenía ni idea. Creo que me salvó la vida. Siento que muchos de los comentarios dicen que nunca juzgan que sus clientes podrían estar trabajando en servicios voluntarios o que han sido muy afortunados con su base de clientes. El juicio no es algo intrínsecamente malo. Así es como sabemos que asesinar gente está mal. Entonces, cuando un cliente pedófilo convicto me dijo, nada me pone en marcha como un par de bragas gastadas de niña, es mejor que creas que lo juzgué como una mierda. Seguí trabajando con él y lo traté con compasión y respeto porque es un ser humano digno de ambos. Hice mi trabajo porque soy un profesional. Pero honestamente no puedo decir que no lo juzgué. Juzgué que nunca debería estar cerca de niños. Juzgué que aún no está listo para el cambio. Juzgué que su acceso a su propia hija debería ser supervisado de cerca. Son muchos juicios. Comprender sus propios prejuicios inherentes y cómo influyen en su trabajo es una parte muy importante de la formación y la práctica. Mucha gente habla de la pedofilia como un ejemplo de las cosas más difíciles de no juzgar a pesar de nuestro entrenamiento. Afortunadamente, todavía no he tratado a un pedófilo. Al menos no uno identificado. Sin embargo, dirigí un grupo de manejo de la ira de hombres, y algunos de esos hombres habían hecho cosas terribles a las mujeres. A la mayoría de ellos encontré formas de agradarlos y admirarlos por sus aspectos positivos, pero había 2 tipos en ese grupo por los que nunca pude encontrar una consideración positiva e incondicional. Un chico básicamente nunca habló en grupo. Daba respuestas de una palabra y ocasionalmente solo discutía lo injusto que era el sistema para él. Trabajé muy duro para abrirlo y encontrar cosas con las que conectarse, pero él nunca se abrió a mí ni al grupo. Dejó el grupo después de estrangular a su novia y fue a la cárcel. Ella sobrevivió agradecidamente. El otro grupo de izquierda temprano de forma rutinaria, llegó tarde, participó mínimamente y, de manera similar, nunca quiso abrirse honestamente. Se fue temprano un grupo después de que discutimos que se quedara hasta el final y me amenazó cuando le dije que no iba a recibir crédito por su asistencia, algo que la corte requería. Curiosamente, finalmente me mudé al apartamento debajo de él, completamente, sin saberlo, y lo escuché gritarle a su novia y romper la mierda mientras yo llamaba a la policía. Yo juzgo a estos hombres. Son una mierda.
Tal vez sean redimibles, pero la redención requiere autoexploración y ambos se negaron a hacerlo. Vale la pena señalar cuán diferente me sentí por ellos a tantos otros en el grupo, hombres a los que encontré formas de ayudar, admirar y respetar incluso a pesar de su terrible comportamiento en el pasado. Aquí está mi más reciente. A medida que la pandemia empeoraba aquí en los y se avecinaban más bloqueos, uno de mis clientes más extrovertidos y yo pensamos en formas de satisfacer sus necesidades sociales sin dejar de estar a salvo. La semana siguiente, canceló su sesión y me dijo que era positiva para COVID después de asistir a una orgía, que definitivamente no era una de nuestras ideas. Dejé escapar el suspiro más profundo y derrotado después de colgar el teléfono. Me uní a una revisión de un paciente aislado y me tiró una taza de orina y caca en la cara cuando abrimos la puerta. Traté de ser objetivo sobre su experiencia, pero solo pensé, ¿qué coño? Trabajo en servicios para pacientes hospitalizados, por lo que a veces puede ser difícil desafiarme a mí mismo. Las personas con un diagnóstico de trastorno de la personalidad, por ejemplo, pueden hacer cosas que, por sí solas, te hacen pensar que solo están siendo malcriadas o manipuladoras, pero que piensen en las experiencias. Eso los moldeó para reaccionar así en una situación dada. Puede ayudar a aclarar mi juicio y encontrar compasión. Sin embargo, más duro cuando alguien me muerde o me golpea con uno de nuestros postes de cortina anti-ligaduras desmontables fabulosamente. Que no volverá a ser lo mismo una vez que termine la pandemia. Tiempo que paso con mis hijos. Prepandemia salía de casa 5 días a la semana a las 6:15 de la mañana para ir a la oficina, generalmente antes de que nadie más en mi casa se despierte. Y llegaba a casa casi todas las noches justo a tiempo para acostarlos. Nunca volveré a eso. Los últimos 8 meses he visto a mis hijos crecer frente a mis ojos y paso mucho tiempo de calidad con ellos todos los días, incluso con el trabajo desde casa. Ahora sé lo que me estaba perdiendo. Mi matrimonio. Mi esposa y yo tuvimos que trabajar juntos desde casa, trabajos separados, desde marzo hasta septiembre, cuando ella tuvo que volver a la oficina. Sigo trabajando desde casa. Durante este tiempo, nos acercamos cada vez más. He escuchado tantas historias de problemas matrimoniales causados por COVID. Literalmente extraño a mi esposa todos los días que tiene que ir a trabajar. Me encuentro con ella en la puerta como un puto cachorro. Dicen que la ausencia hace crecer el cariño. A veces, la proximidad forzada también lo hace. Pequeñas empresas. Como trabajador de cocina, estoy muy preocupado por nuestra industria. Tantos restaurantes independientes han cerrado en nuestra ciudad, como 1/3 al menos en los últimos meses. Es deprimente porque todos tenemos una profunda pasión por nuestras carreras y simplemente lo estamos viendo derrumbarse. La mayoría de las tiendas de mamá y papá en mi ciudad se han ido para siempre. Algunas de estas tiendas con las que crecí, la sala de juegos de níquel, la pequeña panadería francesa a la que mi tía nos llevó cuando sacamos buenas notas, la única tienda de ramen abierta después de las 10 p.m., mi tienda de donas favorita, la elegante tienda de té británica que nunca tuve una buena cita en London Fox que eran absolutamente perfectos, el único lugar de dim sum, la tienda de té y mochi hechos a mano, la única tienda de puros en la ciudad que compra puros elegantes. Lamento la muerte de todos estos pequeños negocios que di por sentado. Siempre pensé que estarían cerca. Ahora, mi comunidad se queda solo con tiendas de marca, sin más originalidad y sabor. Acaba de cerrar edificios elevados rodeados por Denny's, Olive Garden y Target con una iluminación llamativa trabajando en una oficina, particularmente en Japón. Yo vivo en Japón. Ir a la oficina y pasar todo el día aquí es una profunda tradición cultural. Pedirle al gerente de una empresa tradicional japonesa que trabaje desde casa con regularidad equivale a preguntarle: oye, me acabo de dar cuenta de que soy Dragon King, ¿podrías trabajar con la cafetería para incluir gatos vivos en el menú? Misma reacción. Incluso en casos de enfermedad personal o emergencia familiar. Tantas empresas aquí, incluso en los primeros días de COVID, decían rotundamente públicamente: no, nunca haremos eso de trabajar desde casa, lo siento. Eso es ridículamente ingenuo. Luego, el país emitió una declaración de urgencia nacional, no una emergencia real, ya que eso daría derecho al gobierno a ser realmente responsable de los medios de vida de la gente, solo una postura pública de brazo muy fuerte y avergonzar a las empresas para que sigan su ejemplo. Literalmente, esas mismas empresas que emitieron las declaraciones anteriores se esforzaron la semana siguiente para que su personal trabajara de manera segura desde casa, en línea, utilizando herramientas de reuniones remotas, etc. Entonces, eso fue un gran cambio de juego. Aún así, todos pensaban: una vez que se levante la orden de urgencia, todos volveremos a trabajar con normalidad. Bueno, la orden de urgencia duró unos meses.
Y esas empresas japonesas tradicionales vieron lo que sucedió con sus resultados cuando ya no tenían que pagar la electricidad, la calefacción / aire acondicionado, la limpieza, el equipo de oficina y el mantenimiento, los gastos de viaje subvencionados hacia / desde el trabajo, artículos blandos como café y bocadillos, etc. Y muchos de ellos ahora están alabando una política sensata de trabajo desde casa y planificando incluso opciones de trabajo desde casa a largo plazo. Ahora, la sociedad está cambiando muy rápidamente para adaptarse al trabajo desde casa. Recientemente, más personas están menos interesadas en comprar su primera casa / apartamento en las concurridas afueras de Tokio / suburbios cercanos y buscan comprar entre 1 y 2 horas en los boonies donde la tierra es realmente asequible y la vida es mejor. Es ver cómo se desarrolla un ensayo / estudio sociológico, en vivo, en cámara lenta. No olvidar la cantidad de cosas que toqué entre lavados de manos. Solía trabajar en el comercio minorista / cajero y la forma en que huele el dinero es tan asqueroso. Ayudaría a contar el efectivo / efectivo de la tienda al abrir / cerrar y el dinero apesta. En ese momento era como si, es asqueroso, pero me lavaré las manos antes del almuerzo. Mientras tanto, me frotaba los ojos y la nariz, me mordía las uñas, almacenaba comida, me tocaba la cara, realmente me pregunto cómo no tuve algún tipo de plaga antes de todo esto. Vida de oficina. Mi empresa ya ha anunciado que una vez que se nos permita regresar, solo iríamos 1 o 2 veces por semana. Parece que muchos se dieron cuenta de lo factible que es trabajar desde casa. Nos dijeron que no volveremos hasta julio. Esto es verdad. E incluso entonces trabajaremos desde casa 4 de los 5 días a la semana. Pregúntele a alguien que cumplió su condena, se dará cuenta de todo lo que nos acostumbramos. Leí un artículo sobre un tipo que se fue al bosque a principios de marzo y cortó totalmente la comunicación durante 100 días. Regresó a un mundo completamente diferente. Según Brajes fueron 74 días, no daré los abrazos por sentado. Yep. Mi mamá falleció inesperadamente en octubre. Debido a mi asma, mi mamá tomó precauciones adicionales a mi alrededor y los abrazos estaban completamente fuera de la mesa. Las 2 últimas veces que la vi, traté de despedirme de ella cuando me iba y ella dijo que no. Por supuesto que respeté eso e hicimos un abrazo de aire. Cuando me enteré de que había muerto, lo primero que se me pasó por la cabeza fue el hecho de que no la había abrazado desde enero y nunca lo volveré a abrazar. Hay millones de personas en mi lugar y es jodidamente desgarrador. Editar. Wow, muchas gracias a todos por las amables y hermosas palabras y el amor. Mi corazón está con todos ustedes que perdieron a un ser querido y también están en duelo. Si no puede abrazar a alguien que ama en este momento, hágale saber que lo ama de alguna manera. Es muy importante y es algo que todos damos por sentado con demasiada frecuencia. Mi actitud hacia mi backlog de entretenimiento. Anteriormente, solía mirar mi biblioteca de PlayStation o mi lista de Netflix y pensar si solo tuviera unas pocas semanas libres, podría hacer un gran impacto. He tenido más de unas pocas semanas de descanso y mi trabajo atrasado parece interminable. Probablemente estaré en la casa de retiro con esa vocecita en el fondo de mi cabeza que dice Peaky Blinders está destinado a ser bueno, debería obtener en ese. Mi definición de espacio personal. Editar. Santa mierda. No he iniciado sesión en Reddit desde que hice este comentario y estalló muchísimo. Gracias a todos por los premios, aunque los trofeos UZ pierden el sentido. Jajaja, siempre me he sentido incómodo cuando los clientes se acercan demasiado a mí en el trabajo. Ahora me siento validado cuando sigo tratando de alejarme de ellos. Los trabajadores de la salud van a trabajar sin máscara. Definitivamente daba por sentado ver caras sonrientes a mis compañeros de trabajo durante mis largos turnos. Comencé mi trabajo en un hospital en mayo y es gracioso ver a mis compañeros de trabajo quitarse las máscaras brevemente porque he trabajado con ellos durante 6 meses y no sabía cómo era su cara. La entrega de comida acaba de dejarse en la puerta de su casa. ¿Recuerdas cuando tenías que salir y hacer contacto con los ojos como una especie de persona? No más, amigos míos. Déjelo afuera y lo recogeré cuando esté listo. No más lucha para encontrar pantalones cuando estás medio horneado y con hambre. Yo mismo soy repartidor y puedo decirles que lo aprecio tanto por mi parte. No tengo que lidiar con gente grosera o cosas raras, solo deja esa mierda y corre. Las compras seguirán siendo principalmente en línea y es probable que los centros comerciales desaparezcan más rápido de lo que ya estaban. Vaya a los centros comerciales y paseando, me lo voy a perder. Honestamente, creo que los ladrillos y los morteros harán un gran regreso después de COVID porque todos quieren salir de sus casas. Soplando las velas de tu pastel de cumpleaños. Nunca lo pensé, pero es una tradición bastante repugnante. Para el cumpleaños de mi esposa, cortamos el pastel, le regalamos un trozo con una vela y ese es uno que sopló. Hay un montón de cosas que son un poco antihigiénicas pero que son lo suficientemente seguras, fuera del contexto de una pandemia, como para considerarse perfectamente razonables.
Este es uno de ellos. La tradición de la fiesta de compartir un porro es otra. Películas, lamentablemente. Cine en concreto. Estoy seguro de que muchas empresas de producción sufrirán enormes pérdidas o posiblemente se declararán en quiebra, ya que nadie paga para ir a ver películas. El otro problema es que nadie puede hacer películas en este momento. Prohibiciones de viaje por todas partes, problemas logísticos, actores que no pueden estar muy cerca unos de otros, y luego todo el trabajo de postproducción que, en su mayor parte, no se puede hacer desde casa. Poco o ningún apoyo para trabajos de artes creativas por parte de gobiernos de todo el mundo. Se anima a los artistas a reciclarse en otros sectores. Es devastador. Para aquellos que viven en Italia, ¿cómo es la situación en este momento con coronavirus y bloqueo? Ahora mismo estoy en mi oficina en Toscana, a 20 millas de mi casa. Esta mañana a las 7 a.m. no tuvimos ningún problema para movernos, pero no sé cómo evolucionarán las cosas fuera de mi lugar de trabajo. Hay mucha información diferente sobre lo que puedes y lo que no puedes hacer de todos los medios, así que estoy aquí con la esperanza de no enfermarme y aún así ser capaz de al menos mudarme a casa esta noche y tal vez volver a trabajar en los próximos días. Algunos dicen que la vida continúa como siempre, otros dicen que todo está comprometido. Solo estoy aquí, esperando que las cosas se desarrollen. Tengo amigos en el norte de Italia en cuarentena en sus hogares, mi madre en el hospital trabaja con máscaras faciales y, en general, personas enloquecidas. Dicen que la compra de comestibles estará garantizada, por lo que, en general, ni siquiera me preocupa. Tal vez sea la oportunidad de tener algunos días libres y disfrutar de mi casa y algunos juegos. Actualización no solicitada. Son las 6 p.m. Mientras trabajamos recibimos un documento para mostrar a los oficiales de policía si nos detienen mientras pasamos de una comuna, algo así como municipios de los Estados Unidos, a otra. En este documento declaramos quiénes somos y por qué no estamos en nuestro hogar. Puede moverse en automóvil bicicleta lo que sea si tiene que reunirse con su familia, personas mayores que necesitan atención, niños, etc., o ir a trabajar. Cualquier otra razón está prohibida. En este momento, todavía puede recorrer la comuna donde vive sin casi ningún problema, solo tiene que mantenerse alejado de las personas que lo rodean. El tráfico es bastante bajo, en comparación con la semana pasada, por ejemplo, pero la gente todavía hace sus cosas. Muchos servicios no fundamentales están cerrados, pero aún puede ir a una farmacia, hospital, estaciones de servicio y grandes lugares de trabajo como industrias. La vida social está en pausa, casi todo lo demás sigue activo en mi vida. Soy un estudiante universitario y desde la semana pasada hemos estado dando lecciones a través de Microsoft Teams o Google Classrooms. Realmente no me gustan estos métodos, pero es la única alternativa, así que hay una buena cantidad de psicosis entre una gran parte de la población. Los supermercados han sido asaltados durante la noche. Se nos aconseja que no salgamos de nuestras casas a menos que sea necesario, pero puede completar un formulario por su cuenta para certificar que necesita ir a trabajar, por lo que básicamente todos están corriendo sin un examen real de ese formulario, porque literalmente cualquiera puede hacerlo. Lo único que realmente se ha visto afectado por esto es la vida nocturna y los deportes, ya que cada liga de cada deporte se suspende hasta abril. Aquí, estudiante de secundaria, las escuelas simplemente están cerradas y la televisión está llena de anuncios sobre cómo lavarse las manos y evitar el contacto con otras personas. Editar. Olvidé decir que cada mañana tenemos aproximadamente 3 horas de lecciones en vídeo desde nuestra computadora portátil. Algunos factores estaban en contra de Italia que lo convirtieron en una cama caliente. Es un destino turístico masivo. Italia tiene una de las industrias turísticas más grandes del mundo, clasificada 5 por número de visitas en 2018. Atrae a turistas de comida, sus regiones vinícolas son populares, tiene playas impresionantes y luego tenemos el aspecto cultural, ya sean ruinas romanas o arquitectura medieval o renacentista. Esto significa que Italia estaba bastante segura de contraer a algunas personas infectadas. Una vez que comenzó la infección, Italia tiene otro factor clave. Tiene una de las poblaciones más antiguas de la Tierra, quinta, tercera, si no contamos lugares pequeños como Mónaco o San Miguel. Esto significa que es extremadamente sensible a una infección que afecta desproporcionadamente a los ancianos. Para un punto de referencia, la edad media en Italia es 7 años mayor que la de los EU. Como tal, la cantidad de personas que morirán requerirán atención médica para esta enfermedad es mayor. La respuesta de Italia después de la infección inicial fue una de las más completas y agresivas de cualquier nación fuera de Asia, si no la más. Esto significa grandes cantidades de pruebas. Como tal, los números son una representación relativamente precisa de la tasa real de enfermedad en el país. Lugares como los EU podrían tener tantas, si no más, personas actualmente enfermas con coronavirus. Pero nadie lo sabe.
Algunos países parecen estar aplicando una estrategia que llamaría la no puedo escuchar que es extremadamente eficaz para mantener bajo el número de casos confirmados, pero no necesariamente hace mucho para lidiar con el problema real número de personas infectadas. Así que sabemos por qué era extremadamente probable que Italia quedara atrapada en esto, sabemos por qué está teniendo un impacto tan drástico en Italia y sus servicios de salud, y sabemos por qué los números de Italia son tan altos. Vivo en la vecina Suiza, y el enfoque parece ser no ver coronavirus, no escuchar coronavirus. El enfoque de este país es, básicamente, si tiene algún síntoma, haga la cuarentena. Esto es una tontería, porque espera que las personas actúen de manera racional, y la mayoría de las personas están en el, oh Dios mío, todos momentamos, o en el campamento no es nada, no me importa. El último grupo es particularmente preocupante, porque serían el grupo que tendería a seguir yendo a trabajar, ir a espacios públicos, a pesar de toser, tener fiebre, etc. Si no está en un grupo en riesgo, es decir, tiene más de 60 años o padece afecciones médicas preexistentes, no vaya al hospital si tiene síntomas. Llame al departamento médico del estado y haga la cuarentena. Nadie le impone nada a nadie. Entonces, si empiezo a enfermarme, podría pasar el día en una tienda, tosiendo sobre cosas y personas, y eso estaría bien. El objetivo del gobierno no es detener las infecciones, sino disminuir la tasa, para que no abrume al sistema de salud. Lo más probable es que Italia tenga unos pocos días, posiblemente una semana por delante de otras naciones en sus tasas de infección. Por lo tanto, es probable que sea peor allí que en otros lugares. Sin embargo, espero que otros países estén pronto en el mismo tipo de barco. Suiza pasó de 1 a 100 en una semana y en aproximadamente 4 días ahora es de 375. Esto es representativo del factor de crecimiento que vimos en Italia. Obviamente, la población es más pequeña, pero hasta ahora parece estar unos días por detrás de Italia en términos de tasas de infección. Sin embargo, fundamentalmente, el problema es que muchos lugares simplemente no están participando en muchas pruebas. Sabemos que esta enfermedad es altamente contagiosa. Sabemos que tiene un periodo de incubación de alrededor de 5 días. Si miramos a España, por ejemplo, pasó de 100 infectados a 1000 infectados en una semana. Esta es la misma tasa, aproximadamente, que en Italia, entre el 23 y el 29 de febrero. En otras palabras, España está unos 10 días detrás de Italia. Esperaría que España, para el 20 de marzo, se sienta más o menos donde está Italia hoy, es decir, en algún lugar entre 9K y 10K infectados. Las cosas son probablemente peores en Italia que en otros lugares, pero es una cuestión de días hasta que la mierda golpee al fanático en otro lugar, más que este problema no será tan malo en otros países. Vivo en el corazón de la región de Lombardía. Toda mi familia lo tiene y mi tío abuelo murió. La gente simplemente se queda en casa y eso es todo. No hay mucho que hacer y las tiendas están cerradas. Mi tío está en el hospital con fiebre alta. Su esposa también lo consiguió, pero ella está en casa ya que sus síntomas son más leves. Mi prima la está cuidando y milagrosamente está bien. Sin embargo, su abuelo murió y ella ni siquiera pudo ir a visitarlo. Su abuela también está enferma y ella tampoco puede verla y no puede ver a su padre. Los hospitales están cerrados. Las camas de hospital disponibles en cuidados intensivos se han agotado y los médicos están tomando decisiones difíciles sobre a quién tratar de salvar, lo que es aterrador teniendo en cuenta que la mayoría de mi familia es vieja y es posible que no puedan dormir. Los médicos están sobrecargados de trabajo y cansados y, dado que conozco a muchas personas que trabajan en el hospital, me comparten estas horribles fotos de personas recuperadas en la unidad de cuidados intensivos. Están intubados y es una visión triste. La gente sigue diciendo que es solo una gripe. Sí, claro, pero una gripe sin haberse vacunado puede ser bastante peligrosa. La persona más joven que conozco que lo tiene unos 40 años y ha tenido una temperatura de 40 grados centígrados durante 2 semanas seguidas y contando. No lo entiendas, realmente no es divertido, incluso si tu sistema inmunológico es fuerte, confía en mí, he visto la repercusión en mi familia de primera mano. Ninguna iglesia está abierta o se realiza un evento público. Dado que Italia está poblada principalmente por personas mayores, estamos acostumbrados a ver que las calles están vacías y que todo está tranquilo. En este momento es más tranquilo. Ni siquiera pudieron celebrar el funeral de su abuelo. Mi abuela se despertó enferma y realmente espero que tenga algo más. Gracias a todos por los buenos deseos. Espero que mi familia más inmediata no lo atrape. Tengo una hija que vive en Saronno, pero ella trabaja en Milano. Ella está casada, encerrada. Sus cursos se realizan a través de Skype. Su empleador le ha pedido que no venga a trabajar. No se le permite salir de su casa a menos que sea una emergencia, lo cual espero que nunca suceda. Ella dice que ha habido bastante compras de pánico en los supermercados.
Todos los restaurantes están prácticamente vacíos, sin embargo, se les permite estar abiertos entre las 6 a.m. y las 6 p.m. Las personas sentadas deben tener al menos una distancia de 1 metro entre ellos en los restaurantes. Las zonas turísticas, por ejemplo, el Duomo de Milán, carecen de casi cualquier persona. Toda la escuela y la universidad permanecen cerca, todos los eventos deportivos o de cualquier tipo han sido suspendidos, las estaciones de esquí están cerradas, lo mismo para cines, teatros, discotecas, todos los servicios religiosos han sido suspendidos. Si bien las medidas pueden parecer extremas, para un teleadicto como yo, es increíble. Puedo ver mis clases uni en línea y en mi tiempo libre jugar un montón de videojuegos o entrenar un poco. También creo que se nos permite salir y tomar aire fresco. Entonces, excepto por el virus mortal, todo está bien. Soy italiano, pero vivo en el extranjero. Actualmente mi hermano está en una de las zonas de alto riesgo en el norte. Trabaja en la universidad como investigador, hoy fue a trabajar y el laboratorio estaba vacío. A partir de mañana, la universidad le dijo que se quedara en casa y que la estructura se cerrará temporalmente. Estaba planeando un intercambio con un laboratorio en Irlanda para abril, pero creo que se canceló. Está preocupado, por supuesto, y también un poco aburrido, pero entiende que la situación es crítica y que tenemos que dar nuestra contribución para evitar la propagación. Mi primo está en Bolonia, donde la situación es surrealista. Según él, no hay nadie en las calles y el supermercado fue asaltado varias veces por personas con el motivo de que se hubieran quedado sin comida, lo que no va a suceder ya que los suministros están garantizados. Mis padres viven en una pequeña ciudad en el sur donde hasta ahora solo se registraron 4 casos en toda la región, por lo que no están muy preocupados, pero están tomando precauciones si la situación empeora y están tratando de quedarse en casa cuando posible. Afortunadamente,